Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que estamos aprendiendo, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros, te damos gracias por tu paciencia que siempre nos esperas, nos muestras a pesar de nuestras dudas, nos sigues consolando, nos sigues guiando y te damos gracias. Espíritu Santo, revélanos esta palabra que vamos a oír en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, esta noche nos toca, esta es la lección 14 y quería resaltar, ¿se acuerdan cuando Gedeón entró al campamento del enemigo? Porque Dios lo mandó a que vaya a oír lo que ellos estaban diciendo. Y cuando él escuchó lo que estaban diciendo, los madianitas, claro, los madianitas vieron algo en el espíritu que ellos no podían interpretar. Ellos vieron un pan de cebada grande, que venía rodando, y destruyó la tienda, no las tiendas, la tienda. La tienda era donde estaba el general, el comandante. Y entonces ellos escucharon a los soldados madianitas hablar de eso. Y claro, el otro soldado que no había tenido el sueño, que estaba escuchando, dijo, no, esa es la espada de Gedeón. Esa es el Dios de Gedeón y la espada de Gedeón. Y entonces, dice que cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, le dice a la gente, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Un par de cosas. Primero, ayer dijimos que todas las victorias de Dios en nuestra vida se ganan espiritualmente. Se ganan sabiendo que nosotros no entramos a ninguna pelea, ninguna batalla con una mentalidad de derrota. Nosotros entramos siendo más que vencedores. Pero lo que me impresionó acá fue que eran dos madianitas. Entonces, un madianita le estaba diciendo al otro madianita del sueño que había tenido. El primero tuvo el sueño. El segundo lo estaba escuchando. Pero ¿quién interpretó el sueño? No lo interpretó Gedeón. No lo interpretó Fura, el escudero de Gedeón. Lo interpretó el otro madianita. Porque el otro madianita dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién fue el que interpretó? El enemigo. Y entonces, claro, esa fue doble señal, porque primero uno vio la visión y el otro recibió la interpretación. ¿Qué más señal necesitaba Gedeón? Y Gedeón se fue al campamento y le dijo a los soldados, bueno, ya está. La interpretación reveló algo. La interpretación reveló que los madianitas le tenían miedo a Gedeón. Ellos no sabían que Gedeón solamente tenía 300 personas. 300. No, ellos no sabían nada. Pero le tenían temor. Ahora, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso del enemigo? Que nosotros no tenemos que tenerle temor, porque el enemigo nos tiene temor a nosotros. Es decir, esta gente estaban ahí acuartelados, había como un grupo de avanzada que estaban más alejado del campamento principal, y porque ellos eran los primeros que iban a venir, iban a ver al enemigo. Pero mire qué miedo que tenían. Tenían temor y por eso interpretaron la visión. Y también no se olviden, la visión del pan, mire, la visión del pan, ¿sabe lo que significó para Gedeón? La visión del pan
el trastorno que causó la visión de ese pan que venía rodando anticipa la forma de la victoria. ¿Por qué? Y porque era un pan rodando que iba a destruir todo el campamento. Es decir, Gedeón no iba a levantar la mano, los israelitas no lo iban a hacer. Iba a venir algo de Dios que iba a causar trastorno. ¿Estamos bien? Entonces Gedeón cobra ánimo, confianza por esta señal, adora al Señor y después vuelve al campamento a llamar al pueblo a la batalla. Esta es la primera vez que escuchamos a Gedeón con una seguridad fuerte. La primera vez. El madianita le atribuye su derrota a Dios, en términos general, Dios en términos general. Pero Gedeón, en cambio, le atribuye la victoria a Jehová. Y dice que él entonces reparte a los 300 hombres en 3 escuadrones. Para que usted sepa, esto de repartir 3 escuadrones, lo hizo Saúl, lo hizo David. Aparentemente esta era una estrategia militar de los israelitas. Aunque los israelitas no sabían pelear mucho, pero tenían esa estrategia de dividir las fuerzas en 3, ¿no? Saúl lo hizo, dividió el ejército en 3 contra los amonitas. David también lo hizo. Y entonces lo dividen en 3, que dicho sea de paso, una vez, años atrás, estaba hablando en Israel, hablando con un general del ejército, y él me dijo que muchas de las estrategias que ellos tienen en el ejército de hoy, ¿sí?, las sacan de la Torá, de la Biblia. Y me dijo algunas cosas, ahora no me recuerdo bien, pero eso es lo que me dijo él. Y entonces, ¿qué hace él? Le dice, vamos a levantarnos, Dios nos da, y le suple armas. ¿Pero qué armas le dio? Le dio shofar, una trompeta, el cuerno del becerro, y le dio cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Está bien? Da órdenes para la batalla, le dijo, mírenme a mí y hagan todo lo que yo hago. Que aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que él puso a tres grupos de soldados, ¿dónde? Alrededor del campamento. Alrededor del campamento. Es decir, él rodeó al ejército de Madián. Pero los rodeó solamente con 300 personas. Nada más. Es decir, estaban alineados, pero si usted piense en todo el valle, yo estoy pensando en el valle, 135.000 soldados ahí reunidos con todos sus animales y todos sus carros derrados, y distribuir 300 personas en un círculo alrededor, ellos necesitaban estar cerca para verse, pero de alguna manera los rodearon. Eran 300 nada más. Tenían el shofar para comunicarse, tenían el cántaro con la tea ardiente adentro, ¿no? Y entonces Gedeón le dice, yo voy a tocar la trompeta y todos los que estarán conmigo, los 100 que están conmigo, vamos a tocar la trompeta. Y vosotros entonces, ustedes también tocan las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Como estaban todos alrededor, entonces se pudieron escuchar, porque el shofar era para oírse, es como en los ejércitos de antes que tocaban la trompeta, ¿no? La trompeta de ataque, la trompeta de retirada, ¿no? Hoy tienen radios, hoy tienen satélites, pero en aquel tiempo tenían trompetas.
Y cuando Gedeón toca el shofar, todos deben hacer lo mismo. Hacen resonar el grito de batalla, gritando los nombres de Dios y del comandante. Dicho sea de paso, esto de gritar y tocar la trompeta, el shofar, me recuerda al muro de Jericó. Hicieron lo mismo. Dios le dijo que haga lo mismo. El nombre de Gedeón iba a despertar miedo y temor en los madianitas. Ya los madianitas, ustedes saben, tenían temor. Ya le tenían miedo a Gedeón. Era un miedo revelado, porque Gedeón no era nadie. Nadie lo conocía. Pero Dios le había metido temor en el corazón de los enemigos. Y el plan de Gedeón tiene una estrategia muy astuta y también confianza en el Señor. Porque Gedeón se dio cuenta que los madianitas le tenían miedo. Y entonces ese iba a ser como el punto de partida. Y también, lógicamente, él confió de que Dios iba a confundir al enemigo. Porque el secreto de la victoria, ¿sabe cuál fue? Que ellos se confundieron. Ahora le voy a decir cómo se confundieron. Entonces llegaron pues Gedeón, los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, y mire la estrategia. Mire la estrategia. Llegaron al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, el shofar, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Él atacó cuando los madianitas recién estaban cambiando la guardia. Había 3 vigilias durante la noche, cada una de 4 horas. Entonces esta vigilia empezaba a las 10 de la noche, de 10 a 2 de la mañana. Esta hora no es la mejor hora para atacar, pero tenía ventajas. Primeramente, los madianitas que estaban saliendo tenían mucho sueño, los que estaban entrando también. La vista que iban a tener era como media confundida, porque era de noche, estaba todo oscuro. Pero mire esto, en la antigüedad los ataques nocturnos no se empleaban. Nadie atacaba de noche. Hoy sí. Hoy los ejércitos prefieren atacar de noche, porque tienen visión de noche, visión con rayos qué sé yo qué, y entonces ellos sí, pero esta es la desventaja de atacar de noche. Cuando uno ataca de noche, no puede distinguir entre amigos y enemigos. Mire la astucia. No fue problema por los 300 de Gedeón, porque los 300 de Gedeón no hicieron nada, no atacaron, solamente quebraron los cántaros y levantaron la antorcha. Los que se confundieron no fueron los israelitas, fueron los madianitas. Porque los israelitas no participaron en el combate. Entonces el escuadrón tocó la trompeta y descubrieron las antorchas. Y luego los otros 2 grupos hicieron exactamente lo mismo. Y el pánico se manifestó entre los madianitas. Y mientras los israelitas, quiero que usted sepa, mientras los israelitas quedaban como espectadores, solamente gritando. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Gritando, moviendo las antorchas y gritando. El Señor entró en la batalla. Hizo que los madianitas se pelearan entre sí. En la oscuridad no se podían ver bien. A lo mejor pensaban que los que estaban matando eran israelitas. El pánico y la confusión son 2 armas que el Señor usa, y usó el pánico y la confusión en varias ocasiones, porque el enemigo siempre se destruía entre ellos. Ahora, yo quiero que ustedes apliquen esto en una manera personal.
En la guerra espiritual, el grito, reprendiendo, guerra espiritual, gritando, eso ¿sabe lo que hace? Despierta al enemigo. Eso despierta al enemigo. Pero aquí hay un problema, porque cuando el enemigo está despierto, Y muchas veces nosotros hacemos mucho ruido y mucho reprender por acá y reprender por acá. Y solamente lo que estamos haciendo es irritando o despertando al enemigo. Aquí hay una lección. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Quebraron los cántaros y salió la luz. Entonces yo personalmente veo acá una lección, ¿no? Para mi vida y para ustedes también. Gritar, reprender, hacer guerra espiritual, despierta al enemigo. Lo que confunde al enemigo, escúchenme bien ahora, lo que confundió al enemigo fue la luz de las antorchas. Pero para que brille la luz de la antorcha había que quebrantar el cántaro. ¿Qué vio el enemigo? Tenemos una buena impresión, un entendimiento de lo que vio. El enemigo no vio 300 antorchas. No vio. El enemigo no sé cuántas antorchas vio. Porque Dios multiplicó, cambió la visión, los confundió. Y ellos no vieron 300 antorchas. Yo no sé, a lo mejor vieron 300.000 antorchas. Yo no sé cómo. Por eso se desesperaron, se confundieron y se destruyeron ellos mismos. Ellos se mantuvieron firmes cada uno en su puesto. Y entonces, como ellos se mantuvieron firmes, muchos expertos dicen que Dios hizo un milagro sobrenatural en multiplicar la luz de las antorchas, porque lo que ellos vieron no era lo verdad. Si hubieran visto 300 antorchas no hubieran hecho nada, se hubieran reído. Ellos eran 135.000. Lo que pasa es que Dios los confundió. Les hizo ver algo que no había, no estaba. Y entonces el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo, ¿no? Salieron corriendo. Y los 300 que tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Gedeón había luchado, sí, para preparar a los soldados. Después obedeció al Señor para reducir el número de los soldados, para estar seguro de que Dios era la fuente de la victoria. Ahora está listo para pelear y siguió las instrucciones. Dividió a los 300 en 3 grupos, le dio instrumentos musicales en cambio de arcos y flechas, aleluya. Les instruyó a mirarle porque tenían que seguir a un líder. Después determinó el momento propicio para atacar, porque en cualquier momento no es bueno, siempre hay un momento de Dios. Y anunciaron que era por la espada de Jehová y de Gedeón. Claro, cuando escucharon la espada de Jehová, no sé si ellos hubieran entendido, pero cuando escucharon la espada de Gedeón, entendieron. Y después se aseguró de que todo el ejército tenía unidad, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Por qué? Porque cuando las demás tribus que habían tenido miedo, no se olviden que se fueron, porque tenían miedo. Cuando ellos vieron que estos 300 locos sacaron al ejército corriendo, ahí se animaron. Por eso cuando hay creyentes amigos tuyos y que tienen temor y miedo, no los juzgues. Lo que el Señor quiere es que alguien que levante y que tome iniciativa. Y después los otros te van a seguir. Los otros siguen. Cuando Goliat se levantó contra Israel,
¿Se acuerdan? Todos estaban muertos de miedo. Sí, contra los filisteos. Pero por ahí se apareció Davidcito. ¿Y David qué hizo? Lo tumbó y le cortó la cabeza. Cuando él le corta la cabeza y levanta la cabeza así y se la muestra a todo Israel, ¿qué hicieron los israelitas? Dijeron, no, ya está. Y se animaron y derrotaron a los filisteos. Y los siguieron hasta el fin. Porque vieron a uno que se animó. Acá también. Y entonces, mire lo que pasa ahora. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los valles de Betábara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betábara y del Jordán. Esto es lo que sucedió. Efraín estaba más al sur, la guerra estaba más al norte. Entonces él le había mandado mensaje. No es que se lo mandó en ese momento. Le había mandado mensaje y le había dicho a Efraín, ¿por qué no toman los vados del Jordán, de Betábara, que está porque cuando nosotros derrotemos a los madianitas, porque Dios nos ha entregado a los madianitas, y le dice a los de Efraín, quédense ahí y hagan un frente, porque cuando ellos se vayan escapando, ahí se los entrego en sus manos. ¿Ustedes me entienden? Y dice que los de Efraín tomaron a los dos príncipes de los madianitas, Oreb, que significa cuervo, y Zeeb, que significa lobo. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb, y después que siguieron a los madianitas, le trajeron la cabeza de Oreb y la cabeza de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Claro, mire esto. Cuando el enemigo empezó a huir, Gedeón llama a los de Neftalí, Aser y Manasés. ¿Se acuerdan de qué tribu era él? De Manasés. Y entonces, después de que ellos hacen todo el gran sacrificio, mandan a llamar a los de Efraín y le dice, ustedes terminen el asunto. Esta estrategia vino de Dios. Claro, cada persona, si tiene una seguridad de que Dios le mandó a hacer algo, obedezcan. Ya está, obedezcan. Y los efrateos o los de Efraín le traen las dos cabezas, ¿no? Ahora, le voy a hacer una pregunta. Otra vez, ¿de qué tribu era Gedeón? De Manasés. Ok. Manasés era hijo de José. El otro hermanito, el otro hijito de José, ¿cómo se llamaba? Efraín. Es decir, Efraín y Manasés eran hermanos. Lo que pasa fue que Jacob le dio la bendición ¿a quién? A Efraín. Y los de Efraín siempre creyeron que eran superiores. Y miraban a los de Manasés como que eran inferiores, porque ellos eran la élite, los fructíferos, los que tenían el mejor territorio, los que tenían la bendición de Jacob, tenían la primogenitura, tenían la bendición del primogénito. Y no solamente eso, pero en el territorio de Efraín, ¿sabe lo que había? El tabernáculo estaba en Silo. Y Silo estaba en el territorio de Efraín. Así que imagínense la cabeza de los efrateos, de los de Efraín. Bendición de José, la primogenitura, la presencia de Dios, la gloria del Señor. El tabernáculo estaba en el territorio de ellos. Y ahora que los madianitas fueron derrotados por Neftalí, Aser y Manasés, y es derrotado por un muchacho de la tribu de Manasés. Eran primos, pero los efrateos eran celosísimos. Y entonces ahora muestran como una queja, se quejan.
Y claro, imagínense, Dios hizo un gran milagro, le dijo a Gedeón que eran muchos, que solamente podía elegir a 300. Dios hizo un milagro impresionante, pero los de Efraín no fueron a la batalla. No fueron. Gedeón los incluyó al final. Claro, en el capítulo 8 entonces, vienen los hombres de Efraín y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Lo reprendieron por los puros celos. Y entonces Gedeón, que era de Manasés, que era de una familia humilde, mire lo que hace Gedeón, muy inteligente. Le dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Yo no hice nada. Ustedes hicieron la gran cosa, le dice. Se tiró al piso. Se humilló. No es, y ahora mire lo que dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Mira, en Israel cuando se cosechaba la uva, se sacaba la uva, se exprimía, ¿no? Y se sacaba el jugo. De lo que quedaba de la uva, lo que quedaba se llamaba el rebusco. Le voy a decir la palabra que usamos nosotros, ¿está bien? El remanente. El remanente. Eso es todo una enseñanza muy linda, hermoso, porque a Dios le encanta usar el remanente y lo usa para cosas grandes. Y entonces él le dice, no, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Ustedes hicieron, ustedes sacaron la verdadera victoria. No es el rebusco de Efraín, es decir, no es lo que queda de la uva mejor que la vendimia de Abiezer, de Manasés. Mentira. Los que se sacrificaron fueron ellos, los de Manasés. Los de Efraín vinieron al final, cuando estaba todo ya vencido. La queja no tenía fundamento. Los de Efraín no vinieron porque no vinieron. Porque los de Efraín recibieron el llamado de Gedeón a venir a pelear. Pero como eran muy rivales con los de Manasés, no querían ir a pelear con alguien de la tribu de Manasés. Si hubiera sido alguien de la tribu de Efraín, pero como era de Manasés, no fueron. Y ahora, cuando Gedeón los incluye, se quejan. Los efrateos deberían haber expresado a Gedeón su gratitud por los riesgos que corrió. Pero Gedeón tenía todo derecho a rechazarlos. La petulancia y el orgullo. Sin embargo, en vez de defenderse, Gedeón minimizó sus propios logros y magnificó la hazaña de Efraín. Es que ellos empezaron haciendo esta pregunta, ¿qué es esto que has hecho? Y él contesta, ¿qué he hecho yo? Efraín se llevó más gloria y más honra después de la batalla que lo que Gedeón obtuvo por su clan de Abiezer en toda la pelea. Fíjese qué cosa. Claro, en el rebusco, Efraín capturó a los dos líderes, pero Gedeón le da una respuesta bien suave y le saca le quita la ira, ¿no? Le quita la ira. Se humilla para evitar un conflicto entre las tribus del pueblo de Dios. La Biblia no honra a la tribu que se enalteció, sino al héroe que se humilló. La Biblia no. Honra a Gedeón porque se humilló. Jesús dice en Mateo 23, el que es mayor de vosotros, que sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, no solamente a los jóvenes, pero dice, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. ¿Qué aprendemos de Gedeón? Ahora vamos a aprender más. En la próxima lección vamos a aprender mucho más. Pero, ¿qué aprendemos de Gedeón? Primeramente, Gedeón tenía mucho temor, tenía mucho miedo, pero por lo menos estuvo dispuesto a hablar con Dios, estuvo dispuesto a decirle, Señor, tengo miedo, tengo temor. Señor, muéstrame, Señor, dame una confirmación. Fue sincero con el Señor. Dios le tuvo mucha paciencia, mucha misericordia. Le comprobó, le afirmó, se le apareció, le mojó el vellón, se lo secó, después lo mandó a que vea, a que escuche lo que los soldados de Madián estaban diciendo. Un montón de confirmaciones. Un montón de confirmaciones. ¿Qué aprendemos? La primera lección para mí es, no nos hagamos los super creyentes, super hombres, super mujeres de fe. Si tenemos temor, lo mejor es decirle, Señor, tengo miedo, tengo temor. Ayúdame, Señor. Y después que el Señor te muestre, que el Señor te hable. Él se va a ocupar. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene más interés de que nosotros cumplamos con la asignación de Dios, el que tiene más interés no somos nosotros, es Él. Él tiene más interés. A Él le importa más. ¿No? A Él le importa más. Esa es una de la primera lección. Seamos honestos, seamos abiertos con el Señor. Señor, tengo miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros no tenemos esa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ah, en victoria. Mentira. Mentira. La mayoría de veces estamos luchando. Estamos ahí peleando. Y después de que el Señor nos hable, de que nos confirme, segunda lección, seamos obedientes. Seamos obedientes. Lo que el Señor dice, lo vamos a hacer. Amén. Y si el Señor nos da estrategias, si nos da cosas que hacer, ya está, hagámoslo. Punto. Número 2. Y la última. Nunca. Pero que ni nunca, nunca. Nunca, nunquísima, lo que sea. Nunca. Nunca nos llevemos la honra de una victoria en nuestra vida. Nunca. Nunca. Porque la victoria es de Él. La bendición es de Él. Y si alguien viene a honrarte y a tirarte una flor, tranquilo. No, es el Señor. Es el Señor. Y darle toda la gloria al Señor. Darle toda la gloria al Señor. Hay personas que cuando te voy a avisar, te voy a avisar de algo. Cuando hagas eso, uno se piensa, no, yo me voy a humillar, le voy a dar gloria a Dios, le voy a dar honra a Dios. Te garantizo que van a haber gente que te van a ver eso y se van a súper enojar. Te van a detestar porque le estás honrando a Dios. Porque ahí vas a ver quiénes tienen un corazón humilde y un corazón de orgullo. Ahí lo vas a ver. Yo aprendí esa lección rapidito en el ministerio. Con los títulos y con las posiciones y con yo esto y con yo lo otro. Y cuando uno hace lo contrario, te odian, te detestan. ¿Por qué? Y porque tu humildad le está apuntando un dedo. Los está, no acusando, pero está mostrando
su orgullo. Bueno, me tengo que ir porque me están esperando afuera. Espíritu Santo, gracias por lo que estamos aprendiendo. Gracias por lo que nos estás enseñando, Espíritu Santo, a todos los que estamos aquí. Revélanos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nosotros nos veremos en la próxima lección. Que Dios le bendiga a todos. Amén. No David, sé. el lunes no El lunes no voy a estar. El lunes no voy a estar. Voy a estar martes y miércoles. Martes y miércoles. Porque todavía tengo que terminar con la, con la asignación que me dieron. Y Priscila, a ver, déjame ver quién, no sé a quién le toca hoy. A mí, pastora, a mí, a Paul. Ah, Paul, ¿por dónde está? No te encuentro. David, ¿pueden incluir en el grupo de oración a la pastora Gertrudis Ibarra? Sí, claro que sí. No está muy bien. No está muy bien. Entonces, Paul, la pastora Gertrudis Ibarra es una querida amiga de muchos años. Es con su esposo, Pedro Ibarra, son pastores de una tremenda iglesia. Y ella fue operada, pasó por 2 cirugías y ahora creo que tiene COVID y está luchando ahí. Así que por favor, lo primero en orden, póngala en oración. Yo me retiro, que Dios les bendiga a todos. Gracias, David. ¿Cómo no?